Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, su servidora Anaí Solís. Día 151. Antiguo Testamento, libro 2 de Samuel, capítulo 20, verso 1. Saba se rebela contra David. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Saba, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta se puso a gritar: «Pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí». Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Saba, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio. Las puso bajo vigilancia, siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas hasta el día de su muerte. Quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey les ordenó a Amasá: «Moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días». Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: «Ahora Saba, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape». Entonces los soldados de Joab, junto a los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Saba, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro a Joab. Tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo mientras le preguntaba: «¿Cómo estás, hermano?». Amasá no se percató de que la otra mano Joab llevaba la daga. Así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada. Y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Saba, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: «Todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab». Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Saba, hijo de Bicri. Saba recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llenaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar las murallas, una astuta mujer de la ciudad les gritó: «Escúchenme, escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», le preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer le dijo: «Ponga atención a las palabras de esta servidora suya». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregúntele en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla
¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor? Que Dios me libre, replicó Joab. Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de Sierra de Efraín, se ha sublevado contra el rey David. Si me entrega a ese hombre, me retiro de la ciudad. Muy bien, respondió la mujer. Desde la muralla arrojaremos su cabeza. Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira, el yairita, era sacerdote personal de David. Capítulo 21. Los Gabonitas se vengan. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los Gabaonitas. Los Gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los Gabaonitas y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se le ha hecho, de modo que bendigan al pueblo, que es herencia del Señor? Los Gabonitas respondieron: no nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?, volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos. Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quienes el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, le respondió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rizpa, hija de Aya, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. David se los entregó a los Gabonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Aya y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galá. Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betsam al día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad, de los que habían robado allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Kith, el padre de Saúl, que está en Selá, Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey
Y después de eso, Dios tuvo piedad del país. Hazañas de los oficiales de David. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerle frente. Pero David se quedó agotado, así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarvia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla con los filisteos y en esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré, Erugín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gad. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafá, el gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Nuevo Testamento, Libro de Juan, capítulo 19, verso 28. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se le acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado. Por eso, un día muy solemne, así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebraran ningún hueso y, como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Sepultura de Jesús. Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús. Aunque un secreto por miedo a los judíos, con el permiso de Pilatos, fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, al que antes había visto a Jesús en la noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El sepulcro vacío, capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y fue que había quitado la piedra que cubría la entrada.
Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 68, versos 28 al 35. Despliega tu poder, oh Dios. Haz gala, oh Dios, de tu poder, que has manifestado en favor nuestro, por causa de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán presentes. Reprende a esa bestia de los juncos, a esa manada de los toros bravos entre naciones que aparecen becerros. Haz que humillada te lleve barras de plata. Dispersa a las naciones belicosas. Egipto enviará embajadores y Cus se someterá a ellos. Cántale, oh Dios, reino de la tierra, cántale salmos al Señor, al que cabalga por los cielos antiguos, al que hace oír su voz de trueno. Reconozcan el poder de Dios. Su majestad está sobre Israel, su poder está en las alturas. En tu santuario, oh Dios, eres imponente, el Dios de Israel. Da poder y fuerza a su pueblo. Bendito sea Dios. Meditación del día de hoy. Podemos reflexionar en la Escritura de Juan, capítulo 19. Tras el cumplimiento de una profecía tras otra, Jesús, nuestro amado Maestro, murió en la cruz por los pecados de todos. Finalmente dijo: todo se ha cumplido. El plan de Dios, que la Biblia dice que se implementó antes de la creación del mundo, por fin fue consumado. La pieza central de la misión de rescate de Dios fue completada por ti y por mí. La muerte de Jesús es la expansión máxima de amor y está disponible para todo el que acepte ser rescatado. Hoy en día muchos ignoran el llamado. Se excusan de múltiples cosas. Pero tú hoy que estás escuchando esta meditación, te quiero hacer una pregunta. ¿Crees tú que todo esto pasó? ¿Crees tú que todo lo que está escrito tiene un real propósito? El propósito es que tú puedas ser salvo. El propósito es que nuestro Maestro en algún momento regresará por sus hijos y en algún momento te llamará por tu nombre. La muerte de Jesús removió todo lo que se interponía entre nosotros y Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si pecaste ayer o pecaste hoy, el amor de Jesús va a prevalecer, porque no hay pecado que nuestro amado Jesús no perdone. Nosotros podemos tener esa perfecta hermandad con Él por medio de la fe. Hoy te invito a que refuerces tu fe y creas que el Maestro vive y que vive para que tú puedas ser un hombre y una mujer de bien. Bendiciones.